Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Cine Clubbing. En este programa vamos a hablar de Superman, el hombre de acero, ese icono de los cómics DC, y de sus principales adaptaciones audiovisuales. Vamos a hablar de las películas, básicamente, no vamos a entrar en series ni animación. Todo ello para terminar hablando de la última película de Superman, estrenada, Superman de James Gunn, de 2025. Y antes de llegar a ese análisis de este reciente estreno, vamos a comentar como decimos, las anteriores adaptaciones. Brevemente, tampoco nos vamos a enrollar mucho porque me interesa sobre todo comentar la última. Superman de Richard Donner del año 78, ¿qué decir de esta película? Pues esta película es la plantilla por la que la mayoría de películas de superhéroes se han medido. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces ya han abandonado este ejemplo, este referente, y en el momento que han abandonado este referente, pues muchas veces se han estrellado. Simplemente muchas veces no hay que reinventar la rueda. En el cine, en el arte hay que experimentar. Hay que probar cosas nuevas, evidentemente. Pero a lo mejor muchas veces si no tienes una brújula, tienes una guía, pues está bien un poquito fijarse en los clásicos. Esta película es épica, cuenta una historia a lo grande, tiene sobre todo esas escenas en Smallville con los padres, con Glenn Ford, etcétera. Es puro John Ford, todas esas escenas. Reparto de lujo, que decir, Marlon Brando, Jim Hammond como Les Luthor, criticado muchas veces por el tema de que era muy cómico y tal, pero bueno, en mi caso no es el de los cómics, pero en mi caso a mí siempre me gustó y claro, el actor le da un carisma sensacional. Está todo muy bien medido, la parte, como decimos, parte John Ford, con la parte superheroica, con los típicos rescates de Superman, todo un estilo muy clásico, dirigido por un gran director como Richard Donner. Efectos para la época, pues era una gran superproducción, pues muy buenos, que incluso serían mejores en la 2 y en la 3, en la 4 ya no, pero la 2 y la 3 incluso los efectos serían mejores. Eh, Tenemos pues sobre todo la parte de Clark Kent, está muy bien llevado porque es una gran creación de Christopher Reeve, que aquí vemos lo buen actor que es, como te crees, yo en ningún momento dudé cuando la gente dice, ¿cómo te puedes creer que nadie reconozca, ¿no? a Superman en Clark Kent si tiene la misma cara, solo con unas gafas? Yo siempre lo creí, claro, yo vi esto de niño en el cine, lo creí porque la interpretación del actor y su gestualidad era sensacional, es sensacional. Mirad cuando veáis esta película o sus secuelas, cualquiera de las películas de Christopher Reeve, cómo se agacha, parece que se hace más pequeño que con lo grande que es el tío, ¿no? Se, se enchepa, fijaos cómo se enchepa, cómo mira para abajo, la cabeza agacha, la torpeza. No es que se ponga unas gafas y se cambie el peinado, es la expresión corporal. Y ahí está la grandeza, hasta el punto que una cosa que parecía tan fácil y tan tonta, nadie lo ha podido ni siquiera igualar. Ninguno de los que han venido después han podido igualar eso. Que no lo han querido imitar, que lo han dicho muchas veces, no queremos hacer un Clark Kent torpe, etcétera. No lo haces torpe, pero tampoco haces nada. Dale otra personalidad. Ese es el problema que yo veo muchas veces en las siguientes películas de Superman. Simplemente ahí sí te ponen un Superman con gafas. Y ahí, por mucha explicación que me quieran dar, sí que ya no me creo que nadie lo reconozca. Aquí, sin embargo, sí me las creo. Además, esa película tiene un toque ingenuo y naif. Era otra época, eran otros tiempos. No estábamos resabiados, ni estábamos ya... no habíamos pasado por tantas películas. Esta película, producida por los Salkind, una gran superproducción, muy arriesgada para la época, mucho dinero, no sabían cómo iba a funcionar, fue un gran éxito. Se rodó back to back con la 2. ¿Qué pasó? Hubo desavenencias con Richard Donner y con Richard Donner con la película
ya casi, la 2 casi rodada, la abandona y entra Richard Lester, que le da un toque de humor para algunos bienvenido, para otros no tanto. A mí me gusta, tiene cosas un poco absurdas. No voy a pararme mucho en las secuelas, ¿vale? De Christopher Reeve, porque bueno, ya he dicho lo que tenía que decir. Es una película épica, una película que es el molde, una película hecha con unos hechuras clásicas. La secuela, pues, como pasa con las secuelas, pues más supervillanos, más acción, las dos están muy bien. El montaje del director para mí es una estafa, porque bueno, sirve porque al final es una película que no está terminada, nunca se terminó. No puedes hacer un montaje del director cuando tú no tienes la película terminada. Pasaba cuando, igual que con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, liberar el montaje del director cuando no había terminado la película, tuvo que terminar después. Entonces ese montaje, que yo lo tengo, pero ese montaje pues está relleno con incluso escenas de prueba, de casting, con Margot Kidder y con Christopher Reeve, hombre. A ver. Y luego el final, le pone el mismo final que la 1, el montaje del director. En fin. Para mí no existe ese montaje. Otra cosa es la visión que él tuviera, que seguro que era estupenda, que yo la entiendo. Pero vamos, me gusta la 2, me gusta cómo está. La 3 siempre la defenderé, con Richard Pryor. ¿Es una película de humor de Richard Pryor con Superman por ahí? Sí, no tengo ningún problema. Es una película muy cómic. Es como si tomas un cómic de Superman sin pretensión ninguna, un número normal y corriente de Superman de los cómics, y tiene una aventurilla enfrentándose bueno, pues a este hacker, luego los enemigos. Tiene la mejor escena, en cualquier caso, de toda, te diría que de las 4 de Christopher Reeve. La escena de Clark Kent contra Superman, allí en la chatarrería aquella. Una escena que cuando yo la vi, pero es que la ves hoy y es espectacular. Y además la carga dramática y emocional que tiene esa escena, que es que no la tiene ninguna de las otras que han venido después. Solo por esa escena casi que te la pongo por delante de muchas de las otras. También tiene la transformación en robot de una de las villanas, también terrorífica. En fin, tiene cositas la película y a mí me gusta y es muy divertida. La 4, pues en fin, hay que verla con lo que es una película que ya la cogió la Canon, se quedaron sin dinero, no tienen un duro para efectos, una película muy tontorrona, que bueno, es una serie B que también, oye, que la puedes disfrutar también, es una película más infantil, es una película para niños y bueno, pues evidentemente los efectos cayeron en picado, pero bueno, ahí tenemos a Christopher Reeve y tenemos a Jim Hammond otra vez. Después de este batacazo de Superman 4 pasaron muchos años hasta que volvimos a ver ese superhéroe en el cine, aunque tuvimos series de televisión, películas de animación, series de animación, etc. En el año 2006, Bryan Singer contrata a un actor desconocido, Brandon Routh, para hacer Superman Returns, que creo recordar que la vendían como una secuela. Vamos, es una secuela, pero de la 2. Es decir, teóricamente vendría después de la 2, ignorando los hechos de la 3 y la 4. Kevin Spacey como Les Luthor era una de sus grandes bazas, que está muy bien en la película, le sale poco relativamente. ¿Qué pasa con esta película? ¿Qué problema tiene? Que es una película que reverencia el material original. O sea, tiene la película en un altar a Superman de Richard Donner, como no puede ser de otra forma. Entonces, tiene tanto miedo de faltarle de alguna manera el respeto que hace prácticamente una película igual, ya sin el origen y todo eso tan bonito, ¿no? Que tenemos en la primera, pero tenemos otra vez exactamente los mismos planes de Luthor, exactamente la misma estructura, pues Superman tiene un montaje de salvar a la gente, de enfrentarse con los atragadores, después Les Luthor que tiene ese plan inmobiliario, ¿verdad? Y todo ese rollo, aquí al final pues lo único que tiene un hijo, pero prácticamente sigue la estructura de la 1, quiere hacer la misma película, lo hace muy clásico, pero lo hace muy aburrido, y ese es el problema y pecado mortal que tiene. Película muy, muy clásica, muy bien rodada, muy bien hecha, muy respetuosa con el personaje, con su mitología,
está bien entendido el personaje, la música está muy bien, de John Oldman con los temas de John Williams, como decimos está muy bien Kevin Spacey, pero claro, está tan encorsetada la película, quiere hacer casi lo mismo que hayamos visto y al final pues es una película muy aburrida, no vamos a engañar, aunque tiene una factura impecable y como digo, sobre todo el personaje está bien entendido, que luego nunca más se volvió a entender bien. Tenemos que esperar hasta varios años después de esta película, que tampoco funciona especialmente bien en taquilla. Tenemos que esperar bastantes años hasta que ya después de la explosión del género superheroico, porque aquí todavía ya empezaba, pero todavía no había estallado con el universo Marvel, viene la respuesta de DC, de Warner, quiere hacer su propio universo y parte con Man of Steel, con Superman, obviamente, su estandarte, su flagship, ¿no? De sus franquicias y de sus marcas, de sus propiedades intelectuales superheroicas. El artífice de este universo, pues todos sabemos quién es, Zack Snyder. Había hecho muy buenas películas, sobre todo la de Amanecer de los Muertos. Y aquí, pues, Zack Snyder, producida la película por Christopher Nolan, no lo olvidemos porque este detalle es importantísimo. Tenemos otro podcast donde hablamos más profundamente de esto, sobre el universo DC ya extinto, o este primer universo DC ya extinto. Y os animo a que lo escuchéis. Zack Snyder, Christopher Nolan. Insisto en Christopher Nolan porque es que el tono de la película veo mucho de la mano de Nolan ahí, porque todos los palos fueron para Snyder. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un Superman más oscuro, un Superman más amargado, un Superman que prácticamente odia la humanidad. Y ese es el problema de la película. La película está bien hecha, la película no te aburres, tiene una buena estructura, está bien contada, lo que te quiere contar, tiene una buena narrativa, las escenas de acción son impecables, Henry Cavill, pues creo que después de Christopher Reeve ha sido el mejor. ¿Qué pasa? Que el personaje no está bien entendido. El personaje, Superman, es una persona ingenua, es una persona noble, no ingenua, pero bueno, tiene unos valores. Es un Boy Scout. Es el Boy Scout. Es una persona de una ética intachable, de un optimismo desbordante. Y aquí, pues, hombre, verlo ahí haciendo mohines y siempre enfadado y tal, pues, no sé. No es el Superman que conocemos y queremos. Entonces, bueno, ha intentado ir por otro camino, bien. La película está bien, yo cuando la vi me gustó, también os digo que nunca más he tenido ganas de verla, que eso es lo que me ha pasado con todas estas películas del universo DC, que muchas se las he visto. Bueno, yo soy fan de los cómics, la he visto con interés, pero luego, si os digo la verdad, nunca he tenido la necesidad de volver a verla, entonces eso es mala señal, porque realmente eran también muy largas, muy pesadas, muy plomizas, no tenían ese toque ligero que tenían las clásicas y se daban como mucha importancia también. Y como digo, sobre todo el personaje no está bien entendido. ¿Qué decir? Que todo la historia del padre, ¿no? Con esos consejos que le recomienda dejar morir a la gente, ¿no? Entonces, eso es complicado de saltárselo, ¿no? Por lo demás, la película, pues, como digo, de factura, de acción, narrativa, de estructura, la película es impecable. Es impecable. Pero ese toque bajonero, esa oscuridad, incluso la propia fotografía de la película, pues va en contra de lo que es un Superman. No queremos hacer un Batman, queremos hacer un Superman, que además funciona en todos los cómics que han hecho juntos y demás, funcionan por ese contraste, lógicamente. Vamos a saltarnos hasta el final de este universo de C, que le dan carpetazo, sobre todo después de la debacle de la Liga de la Justicia, y se anuncia el reinicio del nuevo universo de C.
El artífice de este universo va a ser James Gunn, que hizo la película, la segunda del Escuadrón Suicida, que a mí me parece una de las mejores del universo DC, que no me queda muy claro si esos personajes van a formar parte del nuevo universo, porque Peacemaker sí va a formar parte, es un lío. Ya empezamos con líos, ya no sabemos qué forma parte del nuevo universo y cuál no. Porque esa se supone que es del antiguo, pero va a haber personajes en el nuevo. En fin, Peacemaker, la serie, también muy divertida, está muy bien. Entonces todo apunta, o todo apuntaba a que James Gunn, para que no lo sepa, el que hizo las películas del Escuadrón Suicida, que tiene una película en sus inicios de superhéroes muy gamberra, muy graciosa, que es de bajo presupuesto, que es Super, me parece que se llamaba. A lo mejor estoy metiendo la pata, pero en el título, pero era una película muy divertida, con mucha mala leche, hecha con 4 duros. Que ya estaba ya Michael Rooker, que ha sido después su actor fetiche. Superman 2025, James Gunn, parecía la mejor de las apuestas con estos productos que hemos mencionado, que obviamente a todo el mundo parecía gustarle. A mí la Guardiana de la Galaxia, de todas formas, me gusta la primera, pero luego se me hacen también muy pesadas y muy cansinas. Y aquí, y también les he visto siempre problemas de estructura en lo que concierne a la estructura clásica de la narrativa, ¿no? Estructura en 3 actos. Y ese es el problema que tiene Superman 2025. No tiene una narrativa clásica de la estructura en 3 actos, presentación, nudo, desenlace. Entonces todo lo que te saquen de ahí, pues ya te está irritando, aunque tú no sepas muy bien, porque ya tenemos eso en la cabeza, digamos, grabado a fuego. Un anuncio tiene una estructura en 3 actos, un anuncio de 20 segundos. Cualquier historia, microrelato, lo que sea, tiene una estructura en 3 actos. Algunas películas tienen 4 actos. Últimamente, estas películas tan largas, ¿cómo sabemos si tiene 4 actos? ¿Qué rollo nos está contando este tío? Es muy fácil. Cuando parece que la película va a terminar, ¡pum! Todavía le queda media hora. ¿A qué eso suena? Pues eso es que tiene un 4 acto que se han sacado de la manga porque la película dura 3 horas. Y cuando parece que va a terminar ya, todavía quedaba una batalla de media hora. Eso pasa mucho en las últimas de superhéroes. Entonces, como estamos hechos a eso, y además, evidentemente, es la manera correcta de contar las cosas, pues lo primero que te choca aquí es que Superman 2025 no tiene ningún tipo de estructura, ni fluye la narrativa, ni tiene una construcción de la tensión, ni tiene una construcción del conflicto, ni tiene absolutamente nada. Simplemente es, y ojo que estoy hablando de la narrativa, simplemente es una colección de escenas puestas ahí una detrás de la otra. Que eso no es una película. Que esto mismo le podía pasar un poco también al montaje de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Pero vamos, esto es incluso peor. Entonces, esto a mí lo que me ha sorprendido es, punto uno, sabemos que no quería contar otra vez el origen de Superman, ya lo hemos visto muchas veces, bla, bla, bla. Pues me parece muy bien, muy acertado, ya lo hemos visto muchas veces. Pero hombre, de ahí a empiezas en medias res la película en una batalla. De acuerdo, todo bien, pero oiga, de repente me has presentado un universo entero sin comerlo ni beberlo. O sea, entonces tenemos aquí un universo donde ya hay superhéroes, hay supervillanos, donde hay una serie de... Bueno, pues hay portales, hay una serie de tecnología que ya asumimos como que existe, un montón de personajes, y yo creo que eso es too much. Y ojo que os habla un fan de los cómics, que yo sé quiénes son los personajes, yo sé cómo funciona todo. Pero claro, de repente es too much para un espectador. Ahora, como digo, la estructura de la película es nefasta, está todo muy mal contado, sinceramente. Es una película episódica, fijaos, que es una película que son episodios, tiene principio y luego tiene el episodio cuando pelea Superman
con el dinosaurio ese, con el Kaiju. Luego tiene otro episodio en el portal este interdimensional, el universo de bolsillo. Luego tiene otro episodio. Son como 4 episodios o 5 puestos uno detrás de otro. A mí me da la impresión de que era una serie. Esto es una serie que me han puesto 4 episodios pegados. Entonces, si yo veo esto y me dicen que he visto una serie que han hecho una serie de Superman y me ponen esto, pues yo os hubiera dicho que está bien. Si es una película, pues creo que desde el punto de vista cinematográfico, narrativo, de guión, eso es absolutamente atroz. Ahora, la película, obviamente, yo ya me he dado cuenta, vamos, no hace falta ser un genio, que yo no soy el público objetivo de esta película, ¿de acuerdo? Y a mí la película me parece desastrosa, pero yo no soy el público de esta película. Es una película hecha para niños. Punto. Hay que asumirlo. Igual que Superman 4 era para niños. Entonces, cuando yo veo a señores ya talluditos, ya peinando canas o más calvos que una rana, llorando porque este no es su Superman, patatín y patatán, por favor, no os pongáis en evidencia y no hagáis el ridículo. Que es una película para niños, no es para vosotros. Vosotros tuvisteis ya vuestro Superman y ahora este Superman es para otra generación. Así que yo no soy el público objetivo de este Superman. A mí no me gusta la película, pero yo no me voy a poner a llorar. Me ha gustado ver los personajes que yo he visto de mi infancia, como los de la Liga de la Justicia, Guy Gardner, Metamorfo, me ha hecho mucha ilusión. Si no habéis leído la Liga de la Justicia de Mattis y Giffen, os envidio ahora mismo porque podéis ir, haceros con los cómics y de verdad os envidio porque vais a leer uno de los mejores cómics que se han hecho jamás. Yo si tengo que elegir un comic book, o sea, una etapa de comic book de grapa de toda la vida, si tengo que elegir una sola etapa de todos los cómics de superhéroes, sería esa. Una etapa que me parece fueron 60 números, cosas así, de Mattis y Giffen, con unos personajes que Gardner, Blue Beetle, Booster Gold, que estoy seguro que lo veremos en algún momento, si todo va bien. Blue Beetle ya tuvo una pequeña aparición, el clásico, ¿no? Un pequeño cameo. En la de Blue Beetle también, otra película nefasta. Pero que a los niños les gusta. Entonces, yo esta película la he visto en el cine con un montón de niños en el cine y los niños se lo pasaban bien y se divertían. Y los adultos pues cogían el teléfono a cada 2 minutos. Porque tienes la sensación de que te has perdido varios episodios. Has entrado ahí, es Superman, todo el mundo lo conoce, no hace falta contar su origen, hasta ahí bien. Pero claro, de repente es too much lo que te encuentras ahí, es demasiado, sin ninguna explicación. Que si haces bien unos diálogos y en unas pinceladas de diálogo, sin meterte en mucha exposición, te puedes poner en situación. Te pueden poner en situación de quién es este y quién es el otro, con unas líneas, pero es que ni eso. Entonces, y luego tiene un problema también de que en mi caso, insisto, eso es para niños y los niños se lo pasan bien, pero en mi caso me da la sensación de que este Superman es un poco un secundario, porque a mí no me interesa nada de lo que le ocurra. Quiero ver cosas de la Liga, de la Banda de la Justicia, le llaman aquí. Quiero ver más de Guy Gardner, de Mr. Terrific. Quiero ver más, que es un personajazo, por cierto, ¿no? Que la película roba escenas como Guy Gardner, que será muy poco, Nathan Fillion. ¿Quién no puede querer a Nathan Fillion? Metamorfo, lo mismo. Entonces, claro, yo estoy viendo esto y digo, yo quiero ver a esta gente. Superman no me interesa absolutamente nada de lo que le pase. Entonces hay un problema. Aparte de que creo que el Superman de aquí no tiene la dignidad que tiene que tener, ¿no? Incluso la de Henry Cavill, en todas. Te guste más o menos la dirección del personaje, sí tenía esa dignidad y ese aire de autoridad que impone. Aquí es un tío que todo el mundo se lo toma chufla, se lo toma con el pito sereno, le dan hostias hasta en el carnet de identidad. Entonces, una vez más, insisto, es una película para niños, yo no soy el público objetivo, yo estoy fuera. Pero una vez más tengo que decir que al igual que Zack Snyder, tampoco ha entendido el personaje, James Gunn, lo siento mucho. Es que no lo ha entendido.
¿Esto se corregirá en futuras entregas? Pues no lo sé. De momento yo creo que no ha puesto un tío ahí con capa, no ha entendido nada. Entonces, ¿por qué digo que la película es para niños? Evidentemente tienes al perro con un gran protagonismo, que de hecho salva prácticamente a Superman en todas las situaciones. Me recuerdo un poco al Inspector Gadget con Sultán, ¿no? El perro y la sobrina que le salvaban de todo. Pues esto pasa lo mismo. Entonces tienes al perro, tienes los robots, tienes el bichito, tienes el cuanto, para vender muñecos como producto de marketing puro y duro, para vender muñecos a los niños. Y ya está, es una nueva generación, es una nueva remesa de personas, de público que crecerán para que sean el público de las próximas películas durante los próximos 10-15 años. Y no hay más. Me da pena un poco en el sentido de que está claro, y lo han dicho ya mucha gente de la industria, que los actuales ejecutivos, no digamos lo de Warner, con lo que ha pasado en los últimos años, que sería para hacer otro podcast, el desastre que ha sido, ¿no?, a nivel empresarial, eh, incluso hasta el punto de vista, hasta el punto de archivar películas y borrarlas del disco duro para desgravarse impuestos, que solo no ha pasado jamás en la historia. Sí es cierto que todo el mundo dice, vamos, gente que ha trabajado ahí, que no entienden la gente que lleva, porque James Gunn al final es un, vamos a decir, es un capitoste creativo, pero obviamente responde hacia a gente que está por encima de él. Y esa gente, dicho por insiders, digamos, no les interesa el cine, no ven películas, no entienden de películas, no ven nada. Son ejecutivos que están ahí como podían estar en la Coca-Cola. Entonces eso se termina notando al final. No les interesa el cine lo más mínimo. Es un producto, lo venden como si fuera un refresco y vamos a vender merchandising, vamos a vender muñequitos, vamos a vender etcétera. Entonces, pues esto es lo que hay, simplemente, simple y llanamente. Entonces, yo no creo que sea incompatible que hacer una película para niños, pero puedes hacer una película que narrativamente a lo mejor pueda gustar a un público más amplio. Y aunque esta película el fin de semana no ha ido mal del todo, ha hecho 200 millones, parece buenos datos, pero cuidado porque eso le ha pasado a las últimas de Misión Imposible, pero luego el recorrido final no cubre gastos, ¿vale? No son malos datos, pero tampoco son espectaculares, ¿de acuerdo? Parque Jurásico, la de Scarlett Johansson, lleva 500 millones, ¿de acuerdo? En 2 semanas. Entonces, esta película lo que va a pasar es que va a caer, ya lo predigo yo, que últimamente me voy a poner la medalla de que estoy acertando todas las predicciones del box office. Me voy a poner esa medalla, modestia aparte. Predigo una bajada, un porcentaje de bajada brutal en la segunda semana, ¿vale? Y cuando oigáis esto, pues seguramente ya sabréis si he acertado o no. En la segunda semana va a haber una caída bestial y entonces ahí vamos a ver el recorrido, las patas que tiene la película. Que no ha abierto mal, pero claro, tienes una marca que es Superman, como si tienes Batman, como si tienes Misión Imposible. Son IPs muy potentes que por muy mal que lo hagas, esa marca mueve a la gente. Pero vamos a ver, la película creo que tampoco ha sido excesivamente cara para lo que se estila hoy día. Para que os hagáis una idea, la última Misión Imposible costó 400 millones. Entonces, esta creo que está sobre los 200. Pero aún así, la película se ve barateja totalmente. Se ve súper barata. A mí no me da... Tiene un aspecto televisivo. Si es que yo digo, yo estoy viendo aquí una serie y unos cuantos capítulos pegados. Aspecto televisivo, no tiene profundidad, fotografía plana. Y eso a mí me ha sacado de la película completamente. Entonces luego la película está hecha en un croma, prácticamente entera, en un croma en un plató. No han pisado la calle, digamos que no se han mojado en la calle. Un montón de película en el
portal interdimensional, que por cierto el CGI es horrible, que si en la fortaleza, que si en el... Es todo interior, está hecho todo en un croma. Por supuesto las escenas de vuelo, todo es croma, todo es sensación de pequeñez, ¿verdad? No, esa sensación. Y es que parece el abuelo Cebolleta que va a compararlo con el clásico, pero esa escala que tenía la primera película de Superman, esos paisajes del campo norteamericano, pero de Metrópolis, bueno, de Nueva York, ¿verdad? Que veíamos la ciudad, que veíamos ese Daily Planet, esas grandes oficinas. Entonces tenía una escala, la película, que yo aquí no la veo por ningún sitio. Esto es todo como muy pequeño, fijaos. Incluso la fortaleza de Soledad, cuando la ves por fuera es muy grande, pero luego es súper enano por el dentro, el plató. Las oficinas de Daily Plan exactamente igual, o sea, es como un coworking, prácticamente. Y no... Entonces, pues es que es un aspecto televisivo y aunque sean 200 millones, que como digo, no es tanto para lo que se estila hoy, pero aún así te dices, ¿de dónde ha ido el dinero, no? Porque tampoco a los actores, que el desconocido actor de protagonista, que el actor no lo hace mal, pero es que no tiene tampoco nada con lo que trabajar. Lois Lane sí la veo muy bien, de hecho creo que le quita protagonismo a Superman. La actriz pues se da un aire a Margot Kidder también. Les Luthor pues también está bien el actor, es el que más ha cobrado, por eso os digo, 2 millones a Nicholas Hoult y los demás han cobrado por debajo de él. O sea, si es que dices, bueno, ¿dónde está el dinero aquí? Es verdad que hay muchos personajes, muchos actores, pero todo muy pobremente. Es que está todo muy pobremente mostrado. Es que no hay nada que te llame. No hay nada destacable, ninguna escena destacable. En este punto hay que asumir que uno está fuera. Yo os digo que en la escena de la entrevista que tiene, ahora que me he acordado, ¿no? En la escena de la entrevista que tiene cuando va de Clark Kent en el piso de la novia con Lois Lane y tiene una entrevista larguísima, ahí ya estaba yo fuera de la película. Y era el minuto 8 o 10. Fuera de la película. O sea, una escena que tiene una... Fijaos la comparativa otra vez con la de Richard Donner, que tiene una entrevista similar, lo bien que está llevada y lo entretenida que es. Y esto es larguísimo, una vez más, ritmo y formato televisivo, plano contra plano, hablando durante 10 minutos de un rollo que no le interesa a nadie, pero muy pobremente filmado, en el sentido que es pedestre completamente. Y eso en una serie, pues te lo tragas, porque es ritmo televisivo. Y es, digamos, pues las series, pues al final, la mayoría del metraje es gente hablando. ¿Vale? Juego de Tronos. Pensamos que Juego de Tronos es una epicidad. Juego de Tronos, el 99% de las escenas es gente hablando. Muchas veces dos personajes hablando. Entonces, este ritmo es televisivo absolutamente en esas escenas. Pero al mismo tiempo es una película para una generación que se ha educado con TikTok y se ha educado con vídeos cortos, con Instagram, con TikTok, en el sentido de que saltamos de una cosa a otra, saltamos de una cosa a otra. Y entonces, ¿por qué digo que les gusta a los niños, les gusta a la nueva generación? Porque no les da tiempo de aburrirse. Está luchando con un bicho, ahora lucho con otro personaje. Ahora me dan de hostias, ahora estoy en la otra punta de... Es una película para gente con déficit de atención, que es, desgraciadamente, que nadie se ofenda, es una de las lacras de nuestro tiempo, porque se han educado, las nuevas generaciones se han educado en ese entorno, no tienen ellos la culpa. Se han educado en ese entorno y han mamado eso, y entonces les cuesta concentrarse en una cosa, en un argumento, en una historia. Entonces es saltar, pum, 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 saltar de una cosa a otra sin ton ni son.
incluso esta de la escena que os digo larga, chirría un poco en el sentido de que es la excepción en la película. Una película hiperactiva en ese sentido, pero que luego tiene una conversación muy, muy malamente llevada, muy larga. Pero por lo demás, una película para TikTokers, absolutamente. Y les gusta a la gente más joven. Y es así, y hay que asumirlo. Y no pasa absolutamente nada. Es una película para ellos. Y yo, bueno, lo único que tengo curiosidad es qué va a pasar a partir de ahora, qué vas a hacer. Me gustaría ver a la Banda de la Justicia, la Liga, me gustaría ver otros personajes, me gustaría ver otros enfoques, pero aún así creo que se podía haber hecho una cosa que pudiera ver todo el mundo, a lo mejor, ¿no? Porque el Superman, yo creo que la clásica, incluso la de Zack Snyder, era que a lo mejor más violenta, más adulta para niños pequeños. Pero las otras las veía el padre, las veía el hijo, las veía el abuelo y todo el mundo quedaba encantado. Qué difícil de hacer eso, ¿verdad? Parece fácil y aquí pues es un cartoon, al fin y al cabo, más que tienes que ver los robots estos que tiene Superman, el perro. Es un cartoon, tiene más que ver con los dibujos animados, pero tampoco, porque la serie de dibujos animados estaba muy bien. Y el Superman era ese Superman digno, Superman majestuoso, que nadie le tosía, en el sentido de respeto, ¿no? Y aquí pues esto es un cachondeo. Ahora, si lo han hecho aposta para que te puedas identificar más con el personaje, puede ser. Puede ser que hayan hecho un Superman más vulnerable para que te puedas identificar más, ¿no? Superman marca una distancia en ese aspecto, pero no sé, es que de verdad, si os digo que la 4 me gusta más, Superman 4 me gusta más que esto, va a parecer una butad, pero realmente me divierto más si lo ves como un TVO de serie B. Y sobre todo, ya a mí una película me puede aburrir argumentalmente, pero el cine al final es audiovisual. Y si a mí una película me entra por los ojos, eh, voy a disfrutarla. Y hay películas que a lo mejor no me interesa lo que me está contando, pero puedo, si está bien filmada, si es bonita de ver, si fluye la narrativa, yo me quedo absorto y embobado. Pero es que aquí, de verdad, es un amontonamiento de fotogramas que realmente me sorprende que la mayoría de críticas es positiva, me parece a mí. Ahora, como película para las nuevas generaciones, que es una película que no te deja mirar el móvil en el sentido de que tiene una hiperactividad y que te va saltando de una cosa a otra sin más explicación, pues en ese sentido va a recolectar y va a conectar con cierto público que probablemente vaya bien. Pero bueno, yo insisto en que esta película al final no va a quedar bien de taquilla y de dinero, ¿eh? No va a quedar bien. Veremos lo que pasa, ya me contaréis. Gracias, muchas gracias por escucharnos y nos oímos en un próximo episodio de Cine Clubbing. Adiós.